Ya, vamos a retomar las últimas cosas que estábamos viendo el otro día. Cerrar esto. Y concretamente lo que estábamos viendo acerca de la ecuación de Faraday, ¿cierto? Entonces, lo que vimos el otro día, lo que estamos estudiando, son situaciones donde esencialmente están descritas por esta ecuación. Cuando tengo circuitos, entonces ese circuito obviamente es un circuito cerrado, el cual está definido por una superficie S y por donde podría pasar un campo magnético. Entonces, si es que pasa un campo magnético y por alguna de las razones el flujo definido como phi igual la integral cerrada sobre la superficie de B.ds cambia en el tiempo, ya sea porque la superficie cambia en el tiempo o porque porque el campo cambia en el tiempo, entonces el flujo va a ser dependiente del tiempo y por lo tanto en general esta derivada va a ser el quinto de cero y por lo tanto voy a tener una fuerza electromotriz en este circuito. Entonces, después hicimos estos dos ejemplos de, digamos, esencialmente es como un transformador ¿cierto? Que si es que pasa una corriente que depende, si es que pasa una corriente que depende del tiempo en esta parte, entonces sin haber ninguna conexión, simplemente por estar como cerquitas y con esta configuración geométrica, entonces voy a tener una fuerza electromotriz sobre este otro circuito que está acá. Y el otro problema que hicimos fue algo que es esencialmente un generador de corriente alterna, que cuando yo tengo un circuito que está rotando con cierta velocidad angular omega, entonces, y eso está inmerso en un campo magnético, y por ponerlo simple, un campo magnético constante, entonces hicimos el cálculo y encontramos que había una fuerza electromotriz, y esto también se podía traducir entonces por, utilizando la ley de Ohm, de que tengo una corriente entonces que depende del tiempo, ¿sí? Simplemente por el hecho de que está girando. Sí, entonces lo que vamos a ver hoy día es como que el formalismo de esto en cuanto a como planteándolo como campos. Entonces esto sería tercera ecuación de Maxwell. Sí, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a ver, se van a dar cuenta que es súper elegante y bonito lo que el oh, no se borra, ¿no? Se quedó pegado esto. Por alguna razón no se borra. Ya, filo, fue un... A ver. Ahí sí. Ya, entonces tenemos la ley de Faraday, ¿cierto? ¿Qué cosa nos dice? Entonces nos dice que eh, cuando tengo flujos que cambian en el tiempo, entonces eso se describe mediante esa expresión que está ahí, ¿cierto? Genera una fuerza electromotriz. Pero, ya dijimos, el flujo se define como la integral cerrada de B punto ts. Y por lo tanto, otra forma de escribir eso, aquí no es nada más que hacer como manipulación de las expresiones, es decir, que esta fuerza electromotriz es menos, y ahora sí lo escribo como formalmente, la derivada temporal de d punto ds, ¿cierto? Pero por otro lado, nosotros por definición habíamos dicho que esta fuerza electromotriz se definía como la integral sobre una curva gamma de E punto dl, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho, que era una curva cerrada. No, perdón, no era una curva cerrada. Era E punto D, ¿cierto? Que era cuando recién planteamos la noción de fuerza electromotriz. Entonces, si ocupamos ahora, reemplazo esto acá, entonces lo que nos va a quedar reemplazando, entonces nos va a quedar que la integral del campo eléctrico
la integral de línea del campo eléctrico es igual a menos la integral de superficie de B punto dl. Perdón, espere, quiero esto no es. Perdón. Ya, entonces si ahora nosotros ocupamos el teorema Stokes, entonces fíjense que lo que tenemos es, al lado izquierdo tengo una integral de línea, aquí me equivoqué, perdón. Al lado derecho tengo una integral de superficie, ¿cierto? Entonces tengo una integral de línea, integral de superficie, que es lo que se me ocurre a mí decir, esto es, puedo aplicar esto, es decir, esto es el teorema de Stokes, ¿cierto? O sea, aplicar esto directamente, y por lo tanto, en verdad si era integral camino cerrado, aquí me equivoqué, ahí sí, y por lo tanto, esto me va a quedar que es el rotor del campo eléctrico punto ds es igual a menos dA de t. ¿Saben qué? Esto se dice así. La notación correcta es esta que estoy escribiendo ahora. Cuando están afuera son derivadas totales. Cuando pasan adentro son derivadas parciales. Sí, entonces ahora sí tengo, digamos, dos integrales de superficie que las puedo manipular. Si se dan cuenta, entonces digo, aquí lo que tengo que hacer, obviamente, para poder agrupar esto solo en una integral, es meter esta integral dentro, o sea, esta derivada dentro de la integral. Y por lo tanto me va a quedar que es la integral de el rotor de E. Y voy a tirarlo al tiro para el otro lado, más de B a de T punto ds igual a 0. Aquí lo único que hice fue meter esto dentro de la integral, y cuando la meto dentro de la integral, entonces me queda como d a dt. ¿Sí? Ahí me queda como una derivada parcial. Y por eso es que me queda esto que está acá. Y después lo que hice es tirar todo para un puro lado de la ecuación y me queda eso. Como yo lo estoy haciendo de manera genérica y no he dicho nada acerca de la particularidad de esta superficie S, entonces, si esta integral es 0 para cualquier superficie S, quiere decir entonces que esto que está acá es igual a 0. Y de donde entonces nuestra ley de Faraday, como escrita en forma de campo, como les había comentado la clase pasada, es menos de ADT. Entonces, esa es nuestra ecuación ahora súper linda y elegante, que nos dice que cambios temporales en el campo magnético entonces están asociados a campos eléctricos. ¿Sí? Entonces me dice, si el campo eléctrico cambia en el tiempo, quiere decir que entonces es una fuente, o sea, de esa forma me genera un campo eléctrico. Esa es como la forma de leer esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora, y como para mencionar, cuando estábamos en electrostática, esto que estaba acá era igual a 0. Y era porque estábamos considerando solo campos eléctricos que provenían de cargas. Aquí estamos viendo que los campos eléctricos no necesariamente pueden venir de cargas, sino que pueden estar conectados directamente con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, si el campo magnético cambia, entonces quiere decir que tengo un campo eléctrico también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillo, o no? Ya, entonces, aquí vamos a ver que esto, digamos, o sea, es una ecuación nueva en el sentido que la están viendo en términos de campo, pero ya la ocupamos, ya sabemos cómo se utiliza como que en la práctica cuando tenemos circuitos, eso es una cosa. La vamos a ocupar más en este formato, en el formalismo, cuando, no sé si lo alcanza a ver, de si es que alcanzamos o no a ver ondas, de cómo yo creo que no vamos a alcanzar. Cómo es que se obtiene la ecuación de onda a partir de este set de ecuaciones de Maxwell. Sí, y ahí sí nos va a servir como escrita en este formato y no en el formato como escalar. ¿Sí? Ya, entonces, lo que quiero ver ahora es una cosa bien cortita, así que seguramente me cabe lo que me queda de esta pizarra, seguramente, que vamos a ver de que ahora el hecho de que tenga campos eléctricos que dependan
cuyo origen no solamente sean cargas, sino que también podrían ser corrientes al final, en el sentido de que estos campos magnéticos en general vienen de corriente, va a ser de que no es mi definición, de que tengo una corrección a una expresión que habíamos visto hace ya un par de meses atrás. Vamos a ver se va a quedar claro a medida que vayamos avanzando. Entonces, recordemos que el campo magnético es igual al rotor de este campo del potencial magnético, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el rotor de E, de la expresión de arriba, ¿cierto? Es igual a menos la derivada del rotor de A, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que puedo hacer yo ahora es ingresar, como estas son derivadas y las derivadas, yo sé que si es que este campo A cumple con todas las buenas propiedades, entonces las derivadas, recuerden que este operador que está aquí es un operador que depende de estas cosas. Si estoy pensando en coordenadas cartesianas, entonces depende de estas derivadas, ¿cierto? Y por otro lado tengo esta derivada temporal y yo ya sé, me aprendí en mi curso de cálculo que estas cosas en general, si es que todas se cumplen estas propiedades bonitas, que en general las funciones las cumplen, no hay problema en que conmuten estas cosas. Entonces puedo meter sin problema esta derivada temporal dentro del rotor y por lo tanto me va a quedar que esto es menos el rotor, pero ahora de A a de T. ¿Sí? Y por lo tanto, si uno se da cuenta, tengo rotor de algo es igual a menos el rotor de algo, voy a dejar todo como un super rotor. Entonces, el rotor de el campo eléctrico más de A de T es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto ya se lo había comentado alguna vez. Entonces, fíjense que esto es una propiedad como fundamental, o sea, del cálculo, que tengo que el rotor de toda esta, si yo lo veo como este es un campo C, digamos, le voy a poner un nombre, de un campo C cualquiera, entonces tengo que, si el rotor del campo C es 0, entonces eso implica que el campo C proviene de un potencial. Eso quiere decir que lo puedo escribir como el gradiente de un potencial. ¿Sí? Eso, de hecho, esa fue una de las cosas que nosotros hicimos cuando estábamos viendo en electrostática. Lo que teníamos en electrostática, aquí voy a poner como entre paréntesis, en electrostática teníamos rotor de E igual a 0, entonces nosotros dijimos, por lo tanto, el campo eléctrico lo podemos escribir como menos el gradiente de este potencial. ¿Sí? En cambio ahora lo que tenemos, dado que ahora estamos más grandes, avanzamos, ¿cierto? Y encontramos que el campo eléctrico no necesariamente proviene de cargas, sino que también puede provenir de campos magnéticos y que están asociados a su vez a este campo A. Entonces lo que encontramos de esta relación de acá es que, si es que ahora olvido esos paréntesis, entonces es que el campo eléctrico lo puedo escribir como, entonces el campo eléctrico más de A de T es igual a menos el gradiente de B, de alguna función eh, potencial B. Así que escrito en su forma como estándar, y así es como lo vamos a dejar escrito, es que el campo eléctrico entonces se puede escribir como de esta forma que está ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo bonito de esto es que nos dice lo siguiente. Este término que está acá menos gradiente de B corresponde al origen electrostático del campo eléctrico. Mientras que el término que vale menos de A de T corresponde al origen, digamos, magnético.
En otras palabras, a la inducción. Sí, entonces, eso es justamente, ahora lo bonito de esta expresión que está acá es que pudimos encontrar cómo separar el origen del campo eléctrico así de manera general. Hasta toda la primera parte del curso, la mitad del curso, nosotros nos habíamos quedado solo con esta expresión que está acá, ¿sí? Porque dijimos, estamos en el régimen electrostático. Ahora vemos que cuando existen campos que cambian en el tiempo, entonces la verdad es que como que tengo que corregir, digamos, esta expresión y tengo que agregar esta contribución ahora. ¿A qué corresponde esta contribución? Bueno, como ya lo vimos en las últimas dos clases, corresponde justamente a la inducción magnética, que sabemos que campos magnéticos que cambian en el tiempo me generan campos eléctricos. ¿Sí? Entonces ahora separé como que súper bien la parte como electrostática netamente de la parte de inductiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillo, o no? ¿Aclaro o no? Ya. Ya, entonces, ahora lo que queremos hacer va a ser como, digamos, desarrollar un poco más este tema de la inducción, ¿cierto? De que campos magnéticos me generan eh, fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, para eso, el esquema que vamos a desarrollar va a ser a través de la noción de autoinducción e inducción mutua. No, mutua no lleva tilde. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno dice? Aquí dice, entonces, un circuito por el cual circula una corriente crea, ya sabemos, un campo magnético que tiene un flujo a través de este mismo circuito. Y eso es lo que se llama autoflujo. Entonces, puesto que déjeme terminar de escribir y aquí vamos como a releer esta parte. El campo magnético nosotros ya sabemos, que ya lo hemos visto un montón de oportunidades, que el campo magnético siempre es proporcional a la corriente, ¿cierto? Y por lo tanto, por la definición de flujo, también tenemos que el flujo es proporcional a la corriente, ¿sí? Y por lo tanto, el autoflujo solo depende de la corriente y de la geometría del circuito. En otras palabras, como que yo dijera que el flujo, nosotros ya sabemos que es B.ds, ¿cierto? Pero a su vez el campo magnético es algo que es proporcional a la corriente. Entonces, cuando yo calcule el flujo, entonces, como dije yo, aquí va a ser proporcional a la corriente y toda esta parte de la integral de superficie que me queda es netamente una cuestión como geométrica, ¿sí? Netamente una cuestión geométrica que tiene que ver con el tamaño, la forma y esas cosas. Entonces, por eso es que uno dice el flujo como que del
flujo auto, no sé cómo ponerle, autoflujo o el phi del autoflujo, es como que la notación, que aquí quizás es muy mala lo que es que acabo de escribir o no tiene mucho sentido, pero es porque phi ya representa flujo, así que en ese sentido está como raro escrito. Lo voy a definir como un L por una corriente. Como ya sabemos entonces que el flujo es proporcional a la corriente, entonces voy a definir esa constante de proporcionalidad como este valor que yo llamé L. ¿Qué quiere decir ese L? Este L es lo que se llama el coeficiente de autoinducción. ¿Sí? Y además, por si acaso, esto siempre se define de tal forma de que L es una cantidad positiva, así que está como, lo defino de esa forma, defino el signo de la corriente de tal forma que el flujo también, o sea, me dé positivo de tal forma que este coeficiente siempre sea positivo. ¿Sí? Eso es como por una parte de convención. En cuanto a las unidades de esa nueva cantidad que estamos diciendo aquí, inventando, las unidades de esto son las unidades del flujo, que ya lo habíamos visto, era la unidad Weber, o Weber, no sé cómo se pronuncia, y eso entonces se define como un Henry, y se ocupa la letra mayúscula H. Así es como se define entonces la inductancia un coeficiente de autoinductancia. Y por último, ya, entonces, como que recapitulando lo que hice en toda esta página, esencialmente es que cada vez que yo tengo un circuito, entonces, por el cual circula una corriente cualquiera, entonces si tengo que por aquí circula una corriente, entonces yo sé que esa corriente, si yo lo miro como por los primeros principios, esa corriente me genera un campo magnético, ¿cierto? Que es generado por el propio circuito. Ese campo magnético, digamos que lo represento algo así, como ese campo magnético entonces va a tener un flujo asociado, ¿cierto? Entonces, si tengo un flujo asociado a este campo, a este circuito, entonces, mediante esta definición que tenemos acá, voy a definir el autoflujo como el generado como por el campo magnético. El autoflujo es aquel flujo el cual es producido por el campo magnético generado por el propio circuito. Sí, eso es. El campo magnético que tengo que considerar a la hora de calcular el flujo, este que está acá, es producido por el propio circuito, no por campo magnético externo ni campo magnético de circuitos vecinos. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, sigamos entonces. Entonces, la fuerza electromotriz que un circuito induce sobre sí mismo o
o lo que llamamos simplemente FEM autoinducida. Que la vamos a denotar así. Es, obviamente, esta FEM autoinducida la vamos a calcular como, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿cierto? Menos la derivada del flujo autoinducido con respecto al tiempo. ¿Sí? Y por lo tanto, dado que normalmente el coeficiente de autoinducción es una constante, entonces cuando yo meta esta expresión que acabo de escribir recién, que el autoflujo es L por I, entonces en esta derivada de L por I, lo que me va a quedar simplemente es que la FEM autoinducida es menos L por I punto. Que como les mencioné, entonces en la clase pasada, si es que ustedes lo han visto, como intuyo que lo vieron, o no sé si me lo confirman, ¿vieron esto en su curso de, creo que se llama análisis de circuito, ¿no? ¿Vieron inducciones o no? En su curso de análisis de circuito. Ya, entonces, qué bueno. Entonces, justamente eso es lo que ustedes ocupaban cuando tenían inducciones, ¿no es cierto? Entonces, inductancias, perdón. Cuando uno tiene una inductancia, entonces, digamos, la diferencia potencial que tenía que poner tenía que era proporcional a la derivada de la corriente y donde esta constante de proporcionalidad es el coeficiente de autoinducción y nos sale este menos por justamente por todo esto que ya habíamos discutido de la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es destacar de que esta FEM inducida, y por eso se llama autoinducida, tiene que ver con el campo magnético generado por el propio circuito. ¿Sí? Vamos a ver y podrán adivinar de que existe podrían existir otra contribución o otras contribuciones que van a estar asociadas a circuitos, digamos, vecinos. ¿Sí? Que obviamente que pueden ser que yo tenga dos circuitos cercanos entre sí, y entonces cada uno de ellos se genera un propio campo magnético, entonces voy a tener una FEM autoinducida y un autoflujo, pero también voy a tener flujos como cruzados. Digamos, este circuito me genera un campo magnético en todo el espacio o en su espacio cercano y que por lo tanto va a terminar afectando al circuito al lado y a su vez, entonces si es que a este le llamo 1 y a este 2, entonces el 1 afecta al 2, pero también el 2 afecta al 1 y eso lo voy a describir mediante un concepto que se llama inducción mutua como lo puse acá. ¿Cierto? Entonces ahí voy a tener contribuciones y puedo tener muchos circuitos uno al lado del otro de manera de, después donde voy a estar obligado a considerar todas esas contribuciones. ¿Sí? Y quiero llegar, no sé si hoy día o si no a la clase del lunes, al formalismo de cómo, cuando tengo muchos circuitos, cómo es que se hace, y es bien bonito cómo se escribe eso. Sí, y entonces el primer ejemplo que sale bien cortito de esto, del coeficiente de autoinducción y el autoflujo, es para el caso de un solenoide. Entonces, recordemos que un solenoide, entonces supongamos que tenemos un solenoide de esa forma que está ahí, me quedo medio, quizás lo voy a hacer un poquito más decente. ¿Ya?
Y entonces voy a suponer de que, por ejemplo, digamos que el largo de este solenoide es L, y este solenoide a su vez tiene un radio A. Entonces, para describir eso como correctamente, voy a definirme un eje, aquí el eje Z, obviamente, el que va a coincidir con el eje del solenoide, eso es mi eje Z, y voy a decir que esta cantidad que está acá es el radio, entonces, es este radio A. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto ya cuando tengo que esto da un montón de vueltas, ¿cierto? Y se cumplen estas buenas propiedades de que de que este radio es mucho más chiquitito que este largo que está acá, en fin. Entonces habíamos visto de que el campo magnético en particular, la única componente que digamos existe acá al interior de este solenoide, se describía mediante esta expresión. Como siempre, el campo magnético es proporcional a la corriente y dependía como geométricamente de este factor, del número de vueltas por unidad de largo, ¿cierto? Y de esta permeabilidad magnética, ¿sí? Entonces, si es que yo eso lo asumo como conocido, entonces el flujo, le pongo phi minúscula nomás, ¿ya? Entonces el flujo, ¿cómo es que nos queda? Nos queda simplemente como de esta forma, ¿sí? Si es que tengo n vueltas, que es donde este n es el mismo que está acá, si tengo n vueltas en este solenoide, entonces el flujo total es como que tuviese n secciones transversales, ¿cierto? Y por lo tanto, es como que tuviese un área total que fuera n por a, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el flujo va a ser este valor que está acá por n veces a. ¿Sí? Así es como se entiende esto. U otra forma de verlo es como que dijera, como que tuviese una corriente N por I, pero quizás eso es más difícil de visualizar. Creo que lo mejor es ver que, dado que tengo el campo magnético aquí, que está apuntando para allá, entonces si tengo que esta tiene un área A, pero aquí tengo otra área A, otra área A, otra área A, y por lo tanto tengo N veces esta área A. Por eso sale ese factor que está aquí. Entonces, si ahora reemplazo el valor del campo magnético, me va a quedar simplemente mo sub 0, me sale un n cuadrado por el área, partido por el largo, por la corriente. Y si se fijan, entonces, donde aquí le puse A solamente, pero obviamente este A en estricto rigor es pi por área al cuadrado, ¿sí? O sea, por el radio al cuadrado. Lo dejé al final como A solamente. Pero si se fijan, entonces el flujo que está acá, tengo todo este factor que está aquí por corriente, de donde puedo deducir inmediatamente que el coeficiente de autoinducción en esta geometría es mo sub 0 n cuadrado por a partido por el largo del solenoide. ¿Sí? Entonces, para aquí, para que quede más enfatizar, donde a, además, si es que lo quisieran reemplazar, es pi por ese radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Si hay alguna pregunta, no. Profe, Sí, diga. se supone que el BZ, el densidad de flujo, ¿cierto? El BZ es la intensidad del campo magnético. Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, sí, que yo lo había visto y me acordaba que era densidad de flujo. Eh, sí, es que el nombre, parece que, es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se? Pero siempre hemos llamado B al campo magnético. Pero parece que también se le llama así como dices tú. Quizás en algunos Sí, libros sí. le llaman así. Sí, Es que en internet salía que era densidad de flujo magnético. sí, So- pero normalmente nosotros hemos eh, llamado B al campo magnético. Es que porque ese nombre lo tiene porque
por esta relación que está acá. Entonces, todo esto es flujo, ¿cierto? Que se fije el flujo y es densidad porque es como esta cantidad por área me da un flujo, entonces como una densidad por área. No sé, es raro. Al final yo en el curso siempre lo dejé llamar, y que en muchos lados también se llama campo magnético, B, así es simple, ¿sí? Aunque el vector H también se le llama campo magnético, pero filo, B es el campo magnético, ¿sí? El B que calculamos con la ley de Biot-Savart, el B que calculamos con la ley de Ampère, el B que hemos estado hablando todo el último mes prácticamente, ¿sí? Sí, pero ¿y el phi entonces, el flujo o nada que ver? Sí, pues el phi es el flujo, pues. El phi, por definición, es el flujo. Ya. Esto recuerden que es la ley de Faraday, pues, ¿sí? Así que phi es flujo. Se lo voy a dejar escrito acá. Phi es flujo y recuerden que por definición es B, la integral de B punto ds. Eso es. El flujo de cualquier campo siempre se calcula igual. O sea, este es el flujo magnético, el flujo eléctrico es E.ds, existen en otras disciplinas, en fluido puedo calcular flujo. Siempre es el campo que yo esté considerando, integral de superficie de ese campo, sería el flujo de lo que sea. Flujo de materia, flujo de lo que quiera, ¿sí? Siempre es una integral de superficie de esta forma que está acá. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora con inducción mutua? Ya, entonces para esto vamos a hacer un pequeño monito. Ya. Entonces vamos a suponer de que por este circuito, digamos, circula una corriente I1 y por este otro circuito, que no están conectados entre sí, solamente están como, digamos, cerca, circula una corriente 2. Por supuesto, este va a ser nuestro circuito 1 y esto va a ser nuestro circuito 2. Entonces, vea, hagamos el siguiente, esto es como, al final, bien sencillo, van a salir un par de integrales, pero se dan cuenta que no es nada tan complicado. Entonces, calculemos el flujo, digamos, enlazado o en el circuito. Bueno, aquí le puse para hacerlo como formal, como curvas. Gamma 1, quizás lo voy a poner aquí tal cual. Gamma 1 va a ser como formal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser ese circuito? Ese flujo, entonces, flujo, como dijimos recién, le voy a poner 1 porque es sobre el circuito 1, ¿cierto? Va a ser la integral de superficie del campo magnético, punto, de S1, evaluado en S1, ¿cierto? Y análogamente, el flujo sobre el circuito 2 va a ser esto evaluado en la superficie 2 del campo magnético, ¿cierto? Pero fíjense que acá dice B a secas, ¿cierto? ¿Cuál es el campo magnético que tengo que poner acá? El campo magnético es el que pasa por toda esta zona, ¿por cierto? Para el caso del flujo 1 va a ser el campo magnético que pasa por toda esta zona, ¿cierto? Todo ese campo magnético. Pero ese campo magnético, obviamente, y a su vez lo mismo va a ocurrir acá, va a tener dos contribuciones. Como nosotros ya sabemos, dado que por el circuito gamma 1 pasa una corriente 1, dado que por este pasa una corriente 2, entonces cada circuito va a generar su propia, va a tener su propia contribución de campo magnético, ¿cierto? Entonces el campo B queda como un campo magnético, va a ser
el generado por el circuito 1 más el generado por el circuito 2, porque ya sabemos que siempre que tengo circuitos, los circuitos generan campos magnéticos. Y por lo tanto, entonces me va a quedar el flujo 1, fíjense qué es lo que voy a tener. Me va a quedar que esa contribución, voy a reemplazar ahora el B que tenía acá, lo voy a reemplazar como B1 más B2. Entonces me van a quedar en estricto rigor dos integrales, una integral que me va a quedar sobre la superficie 1 de B1 punto ds1 más S1 de B2 punto ds1, ¿cierto? Pero además, como ya dijimos, tenemos que el campo magnético 1 sabemos que es proporcional a la corriente I1 y el campo magnético 2 es proporcional a la corriente I2. Por lo tanto, voy a tener de que el flujo I1 perfectamente lo puedo escribir como, fíjense qué es lo que voy a tener acá. Esto es lo mismo que tenía previamente, por cierto. Sé que el campo magnético es proporcional a la corriente I1. Esta integral va a depender eso de S1 solamente un factor geométrico. Entonces el flujo sobre el circuito 1 lo voy a escribir como L1 por I1. Más, ahora nuevamente lo que tengo es que este circuito en realidad es proporcional a la corriente I2, ¿cierto? ¿Sí o no? Tengo que esto es proporcional a la corriente I2 y por lo tanto voy a tener nuevamente aquí un factor geométrico acá, pero recuerden que este campo magnético también, digamos, como que depende del espacio, ¿cierto? Por lo tanto, no, ese coeficiente que me salga acá no tiene por qué ser, porque ahora es el flujo del V2 sobre el circuito 1. Entonces, lo único que yo puedo concluir acá es que es proporcional, pero ahora no, la constante proporcionalidad, por supuesto que no es la misma que la anterior. Así que a eso le voy a llamar 1, 2. La constante que está acá va a ser la que va a caracterizar entonces como que el rol del campo magnético del circuito 2 sobre el circuito 1. Así es como hacemos la notación. Entonces eso va a ser por, nuevamente, ahora corriente 2, como dije, porque es el que está asociado al campo magnético 2. Y análogamente, el flujo 2 lo puedo escribir como un M21 por I1 más un L2 por I2. Estos coeficientes, entonces, que están acá, déjenme ver una cosa. Ya. Esto, otra forma de escribirlo, fíjense que, y lo hice conscientemente así, fíjense que tengo todo esto que está acá. Este lo voy a escribir como un gran sistema. Fíjense que esto que está acá, yo lo voy a reescribir de una forma que es mucho más elegante y compacta, que es la siguiente. Voy a definir un vector phi que va a tener componentes phi1 y phi2. Y voy a definir un vector corriente que va a tener componentes i1 e i2. Y con eso, entonces, fíjense que esto me va a quedar que voy a tener phi1, phi2 es igual a L1, M12, M21, L2 por I1 y 2. Ustedes conocen las matrices, ¿cierto? Supongo.
¿Sí o no? Conocen la matriz, ¿no? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, todo esto se escribe de manera así como más elegante. Perdón. Se escribe de manera más elegante de esta forma que está acá. Donde nos dice entonces que si yo definí este vector phi y definí este vector corriente y de esta forma que está acá, entonces la relación entre flujos y corrientes es mediante esta expresión que está acá, que escrita de manera así componente a componente, sería esto que está ahí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tengo que los flujos lo puedo escribir como la multiplicación de esta matriz M que está acá. Esa M, eso que puse aquí entre corchetes, es justamente esa matriz M por este vector de corrientes. ¿Sí? Entonces aquí uno, ¿qué es lo que reconoce? Dice, tengo estos elementos de la diagonal, ¿cierto? Que son los coeficientes de autoinducción del circuito 1 y el circuito 2, y tengo estos coeficientes que están acá, que son los coeficientes, los términos como que fuera de la diagonal, son los coeficientes de inducción mutua. O sea, aquí, en los términos L1 o L2, que son simplemente, uno los puede notar como M y I, que esto también a veces la gente le llama, en vez de ponerle L1, le puede poner M11 o M22, porque esta es la matriz M. Así que lo voy a escribir mejor para que quede más claro. L1 la gente le llama M11 también, o L2 le llama el M22, son los elementos de la diagonal de esa matriz, son los que se llaman entonces coeficientes de autoinducción. Mientras que los M y J así en general son los coeficientes de inducción mutua. ¿Sí? Además, no le voy a hacer la demostración, aunque salen un par de líneas, las tengo escritas acá, pero para evitarle no sé, escribir, se puede demostrar que M y J es siempre M igual a M, voy a escribir mejor para que se entienda bien ya. M y J es siempre igual a M, J, I. Sí, y esta es la que se llama, si es que lo quieren buscar, no sé por ahí, se llama fórmula de Neumann. Con 2N. Sí, entonces lo que nos dice es que este elemento que está acá son siempre iguales. ¿Sí? Y por supuesto, fíjense que ahora todo este formalismo yo lo hice para dos circuitos, yo perfectamente podría haber puesto un tercer circuito por el cual circulará una corriente I3. Obviamente ahora la cuestión es, pero trivial de generalizar, puedo hacer este mismo desarrollo que está acá, ¿cierto? Esta misma cuestión que está acá, y obviamente si yo tuviese tres circuitos, así como ejemplo, tres circuitos, entonces obviamente ustedes van a cachar que esto va a ser Φ1, Φ2, Φ3, se calcula como la multiplicación de esta matriz que va a ser los coeficientes de inducción, de autoinducción L1, L2 y L3, y aquí me va a quedar entonces el elemento M21, M31, M12, M32, M13, M23 por I1,
y 2 y 3. ¿Cierto? Y entonces aquí nuevamente los elementos de la diagonal son los coeficientes, como dije yo, de autoinducción, mientras que los elementos fuera de la diagonal son los coeficientes de inducción mutua. Pero la gracia es que este es igual a S, de que S a su vez es igual a ese otro, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo aquí la fórmula de Neumann, ¿cierto? Los coeficientes son... La matriz finalmente, matemáticamente uno dice que la matriz es simétrica, ¿sí? Así que, por ejemplo, una matriz de 3 por 3 tengo 6 elementos distintos. Los coeficientes de acá y los 3 elementos de acá, ¿sí? Porque este triángulo que está acá es igual al triángulo que está acá. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Así que tengo 6 elementos distintos que calcular para el caso de 3 circuitos. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, o no? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Hay preguntas o no? Ya. Déjenme ver una cosa. Que no sé si hay que avanzar algo aquí o no, o lo dejo hasta acá. Déjenme, quiero ver cómo lo hago. No, ya sí, yo creo que lo alcanzo a ver igual. Ya, y la próxima clase entonces nos dedicamos a hacer problemas solamente. Ya, entonces, lo último, esta parte de energía magnética. Pero como que he visto netamente aplicado a circuitos. Entonces, nuevamente vamos a considerar que tenemos dos circuitos. Va a ser así como el mono. Nuevamente va a tener dos circuitos. Por ese circula entonces I1 y por ese circula una corriente I2. Y nuevamente entonces voy a suponer que tengo, si tengo solo dos, voy a suponer de que conozco los coeficientes de inducción, de autoinducción, L1, L2 y el coeficiente de inducción mutua M. Aquí como solo tengo dos circuitos, entonces como habíamos visto, tengo que si S es igual a S le voy a llamar M. ¿Sí? O sea, voy a poner entre paréntesis mejor para que quede claro en este caso de que ese M se refiere a que M es igual a M12 o M21, porque es simétrica la matriz. ¿Sí? Simplemente le llamo M. Así que necesito para, como decía, dos circuitos, necesito solamente 3 elementos para describir esa matriz. La diagonal y este fuera de la diagonal. Ya, pues entonces, entonces, para tener corrientes I1 y I2 en un tiempo t, es necesario aquí quizás me agarre de algunas cosas que ustedes vieron en su curso de circuitos, pero una potencia P dada por... Entonces voy a decir que la potencia esa P que tengo que aplicar
que se define como entonces el cambio de energía por unidad de tiempo, entonces es menos corriente como corriente por voltaje, ¿cierto? ¿Sí? Donde esta FEM, como ya lo vimos por la ley de Faraday, es el, el flujo, es, lo voy a escribir así, en dos líneas. Entonces, esto esencialmente está, me está diciendo, esto, este flujo sobre el circuito 1 va a ser el flujo sobre el circuito 1 debido al propio circuito 1 o debido al circuito 2, ¿sí? Entonces, por eso es que lo separé de esta forma, ¿sí? Y eso entonces, por lo que ya habíamos visto previamente, esto es igual a, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto. Debido a que esta contribución es la que es proporcional al circuito, a la corriente I2, esta es proporcional a la corriente 1, entonces cuando las derive me sale esa derivada y esta derivada, ¿cierto? Y decimos que el flujo, estas son constantes que no dependen en el tiempo, ¿sí? Eso es como que eso es lo normal. Y por lo tanto, entonces, si uno se fija, entonces tengo que epsilon 1 va a ser esto que está acá. Voy a poder escribir exactamente, o sea, no exactamente, pero de manera análoga a la misma expresión para epsilon 2. Si la reemplazo ahora de vuelta en esa línea de arriba, entonces me va a quedar que la potencia que tengo que inyectar, ¿cierto? O la derivada de la energía, ¿cierto? Tengo que inyectar energía con qué tasa de tiempo, con esta que está acá. Acá L por I1. Fíjense que me van a quedar términos cruzados aquí. I1 por I1 puntos. Pues me va a quedar I1 por I2 puntos. Y así me van a quedar términos cruzados que los puedo agrupar de esta forma que está así. ¿Sí? Y por lo tanto,
Ya, entonces, aquí puede parecer como un paso un poco mágico, pero dándole una vuelta, uno se da cuenta que no es tan extraño de cómo obtener. Fíjense que acá tengo una como derivada por función, derivada por función, derivada por función, derivada por función. Y al lado izquierdo tengo una derivada que depende del tiempo. Entonces lo que yo puedo hacer esencialmente acá es integrar esta ecuación en el tiempo. Entonces, fíjense que acá lo que voy a obtener, tengo la derivada por su función. Entonces, si yo, o al revés, ¿qué pasa si yo derivo esto respecto al tiempo? Si puedo recuperar la ecuación que tenía acá recién. Si yo derivo esto respecto al tiempo, entonces me va a quedar, como dije, esto es una constante, así que no hay nada que hacer, y tengo este término al cuadrado derivado. ¿Qué es lo que sale? Bajo un 2, que se va a ir con ese 2, y me sale la función por su derivada, o sea, recupero esto que está acá. Luego, ¿qué pasa cuando yo derivo este término que está acá, el término de acá del medio? Digo, pero este es la derivada del producto, entonces, ¿qué es lo que tengo? La derivada del producto, ¿sí? Y por último, tengo nuevamente este término que está acá, nuevamente el L2 es constante y obtengo eso que está aquí, ¿sí? ¿Se entendió, no, chiquillos? Esa expresión. ¿Sí? Ya, entonces, eh, denme un segundo, que quiero simplificar lo más posible lo que tengo acá. Escrito de forma matricial, que quizás es más claro, probablemente. Entonces, lo que uno tiene nuevamente definiendo phi como phi1, phi2, y como i1, i2. Entonces, lo que tenemos es que la energía se escribe como un medio de phi1, phi2 por la multiplicación de L1, M, M, L2 por el vector phi1, hay que ver, I1, I2, I1, I2. Ahí sí. O escrito aún más compacto, uno escribe normalmente el, eh, el vector corriente traspuesto por la matriz M por el vector corriente. Todas esas dos formas son equivalentes. ¿Sí? ¿Se entendió, no, chiquillo? Esta parte, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo escribo así matricialmente porque, nuevamente, cuando tengo n circuitos, entonces esta cuestión es la que me sirve, por cierto, voy a tener n circuitos, voy a tener n corrientes, y 1, y 2, y 3, hasta i sub n, voy a tener esta matriz que puede ser gigante, es como esta matriz que está acá, este m que está acá, es la misma matriz que escribí hace un rato, esa misma matriz que está acá, esos mismos elementos de la matriz son esto mismo. Si tengo en 3, voy a tener esta matriz que es más fea. Si tengo 50, voy a tener 50 cuestiones que escribir, voy a tener 50 corrientes, 50 flujos, en fin. Pero así es como se escribe entonces la energía magnética para todos estos circuitos. ¿Cuál es la gracia? Y por eso es que estoy escribiendo esta expresión, es que vamos a ocupar esta expresión que está acá para muchas veces. Una de las formas de trabajar en estas cuestiones es calcular los flujos, calcular las energías, y en base a
en base a esta expresión que nos resulte, podemos reconocer los coeficientes de autoinducción y inducción mutua. ¿Sí? Muchas veces, no necesitamos, depende del caso, no vamos a necesitar calcular la integral FA. A veces se hace como de manera mucho más simple, se calculan un par de flujos solamente, y en función de los flujos es que voy a reconocer estos coeficientes de inducción, de autoinducción e inducción mutua. ¿Sí? Va a quedar más claro, este es el formalismo, pero les prometo que va a quedar mucho, mucho más claro en la clase del lunes. ¿Sí? En la clase del lunes sí o sí vamos a ver problemas concretamente de cómo aplicar estas expresiones a distintas situaciones. ¿Sí? Eso, no sé si hay preguntas o no. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Recuérdense de la tarea. Eso. Ya, chiquillos, que estén bien. Chao, Lin. Chao, profe.